Es noticia Brasil, donde a esta hora el Pleno del Senado continúa con el debate sobre el informe que pide la destitución de Dilma Rousseff. La sesión, dirigida por el presidente del Supremo Federal, Ricardo Lewandowski, terminará con la votación de los senadores. Votación que podría terminar, se calcula, en horas de la madrugada. Para que el informe sea aprobado y el proceso de juicio político continúe, se necesita una mayoría simple, es decir, 41 votos de los 81 legisladores que están presentes. En esta parte del programa quiero saludar a Darío Pignotti, él es corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA, colaborador del mensuario francés Le Monde Diplomatique y colaborador permanente de este programa. Darío, gracias por acompañarnos estos minutos. El placer de saludarte, Dania. Buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente en este momento? ¿Qué está ocurriendo allí en la Cámara ahora? En lo político muy intenso, en lo social muy distendido. ¿Por qué este contraste? Porque el día de hoy puede marcar el telón final o el comienzo del fin del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, toda vez que los 81 senadores votarán el inicio del impeachment, el juzgamiento de la mandataria, y la mayoría opositora a ella es clarísima. Como tú decías al comienzo, se necesitan 41 votos y los cálculos indican que los adversarios de Rousseff están entre 55, 60 y hasta 65 senadores. Por tanto, en el Senado las disputas y los contrapuntos entre defensores de la presidenta reelecta en octubre del año pasado, suspendida desde mayo último, y los simpatizantes del presidente interino Michel Temer son realmente intensos, ríspidos y en momentos hasta el borde de la acusación, la denuncia y el insulto. Sin embargo, fuera del Congreso, fuera del estilizado Palacio de Líneas Modernistas aquí en Brasilia, muy poca gente siguiendo el evento, en contraste con lo que ocurría meses atrás. Inclusive en algunos despachos contigo hemos descrito esa situación cuando a decenas de miles de personas simpatizantes de Rousseff y contrarias a ella, más eran los contrarios a Rousseff, se movilizaban en virtud de este clima de efervescencia política. Quizá una de las explicaciones que nos ayudan a entender por qué este vacío popular, por un lado, porque se da por descontado que la mandataria dejará de serlo en 1, 2 o 3 semanas, y por otro, porque desde el viernes pasado los brasileños están mucho más interesados en las argollas olímpicas, donde disputan varias medallas, que en la coyuntura política. Es decir, que lo que ocurra, que es previsible dentro de la Cámara, Darío, no va a tener una repercusión a nivel de calle, por lo menos hoy. Por lo menos hoy seguro que no. Nosotros estuvimos por la mañana en el Salón Azul, que es la antesala del Parlamento, y ahí escuchamos inclusive a algunos dirigentes del partido de Dilma Rousseff y del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores, reconociendo que la batalla de hoy por lo menos está perdida. No olvidemos que resta un momento, un capítulo definitivo que puede ocurrir entre el 25 de agosto y la primera semana de septiembre, cuando se votará si Rousseff es culpable o no. En el primer caso será destituida y en el segundo recuperará el gobierno. Lo que hoy se vota es si se inicia o no el juzgamiento de la dirigente suspendida, de la jefa de Estado suspendida de sus funciones. El parecer de hoy es un hecho sin interrogantes. Puede ocurrir en todo caso en la noche de este martes o en las primeras horas del miércoles la votación, pero el resultado de la misma nadie lo duda, insisto, hasta los senadores simpáticos a Rousseff, por ejemplo, Humberto Costa, presidente del bloque del Partido de los Trabajadores, admitía que esta batalla está perdida. La última, cuya ventaja también es muy fuerte para los adversarios de Rousseff, insisto, se jugará a fines de agosto o principios de septiembre. La opinión pública ya ha demostrado muy poco interés en este evento, inclusive, Idania, hace 15 días cuando se convocó a la última marcha contra el impeachment, la cual tuvo muy poca convocatoria. Ahora, Darío, digamos, en ese último episodio de esta historia que se está escribiendo, ¿tú crees que
haya margen para la maniobra política a favor de Rousseff cuando digamos que estos dos capítulos anteriores han sido negativos para ella? Son mínimas las chances de que la propia Rousseff, a quien ni siquiera su propio partido está dando pleno respaldo, el Partido de los Trabajadores, pueda de suyo remontar, tomando de prestado términos futbolísticos, como tú sabes, mañana juega la selección brasileña aquí en Brasil, tomando prestado de ellos, pueda remontar este resultado tan adverso, te decía. Ahora, no hay que descartar que las denuncias de corrupción que este fin de semana golpearon de lleno al nuevo presidente o al presidente provisorio, Michel Temer, puedan acabar por derribarlo. De todas maneras, esta es una probabilidad menor, pero dos de los medios más importantes de Brasil, el diario Folha de San Pablo y la revista Veja, revelaron que uno de los principales constructores, los empresarios del sector de la construcción involucrados en el escándalo de la petrolera estatal Petrobras, me refiero al escándalo conocido como el Petrolão, confesó ante la justicia haber entregado 10 millones de reales, algo así como unos 3,5, 3,8 millones de dólares al propio Michel Temer, al propio presidente interino. Por tanto, si él finalmente logra consolidarse en el poder luego de esta votación contra Dilma Rousseff, nuevas tempestades vendrán ahora contra el gobierno interino. Ahora, evidentemente son, digamos, acusaciones que van a dejar mella, pero hay dos procesos en paralelo. Y me imagino que igual los brasileños van como a resolver el de Dilma Rousseff y luego verán qué hacen con estas acusaciones de Temer. En alguna medida ese es el tempo, ese es el ritmo que probablemente sigan los acontecimientos. Es decir, un gobierno prácticamente agonizando, prácticamente en sus estertores, el de Rousseff, y otro que nace natimuerto, el de Michel Temer. Porque, por otra parte, la popularidad del nuevo mandatario es muy baja, según lo demostraron varias encuestas realizadas en las últimas 2 semanas. Claro que se descomprimirá el escenario político, no tendremos probablemente en los próximos meses esas batallas en las grandes avenidas de Brasilia, de San Pablo o de Río de Janeiro entre adversarios de Rousseff y simpatizantes de esta, pero sí un descontento que comienza a ser cada día más palpable con las evidencias de corrupción del gobierno interino, que probablemente será un gobierno definitivo dentro de 15 días o poco más. Quiero darle las gracias a Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA. Darío, como siempre, un gusto, agradecidos por estar con nosotros en el programa. Un gusto hablar contigo, hasta pronto. Hasta pronto, buena tarde. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en Brasil.